Irlenis Molina ya se encuentra en un foro de consulta pública que realiza la Asamblea Nacional sobre la Ley de Producción Nacional. Aquí se encuentran, entre otros, el diputado Julio Borges y el diputado Miguel Pizarro. Irlenis, adelante. Así es, Gabriel, ya se ha dado inicio a este 12º foro en el marco de la consulta pública de la Ley de Producción Nacional. En este momento toma la palabra el diputado Miguel Pizarro. Este es un foro donde están participando representantes de distintos sindicatos de empresas productoras en el país. Vamos a dejarlo de inmediato por parte de la intervención del diputado Miguel Pizarro, quien también es presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Es una mayoría que se está preparando para hacer poder. Es una mayoría que entiende que a través del referéndum revocatorio lograremos sacar a quienes hoy están en Miraflores y abriremos un nuevo compás en la historia de este país y que no puede esperar que lleguemos hasta allá para nosotros discutir lo que es urgente, que tengamos decisiones en la mano una vez podamos ejecutarlas. Producción nacional, porque si no hay hecho en Venezuela no hay anaqueles llenos. Producción nacional, porque si no hay hecho en Venezuela no hay precios que sean accesibles para los que menos tienen. Mientras tú dependas de la importación, de esa importación de los dólares de los que solo se beneficia un grupito pequeño y privilegiado, un grupito que agarra el dólar a 10, a 15, si ven por el DICOM tienen que todos ir aumentando, ellos dicen que no devalúan, pero ya va uno por 480, 470 bolos y sigue subiendo todos los días. Pero ese modelo de la importación, del producto terminado que llega a este país directo al comercio, a veces, durante un tiempo mucha gente lo aplaudió. Mucha gente decía, pero si es más barato lo importado, ¿por qué vamos a producir aquí? Y hoy, 5, 10 años después de que ese modelo se instauró, podemos decir con toda confianza que el modelo de las importaciones no es sostenible en el tiempo en nuestro país, que nos corresponde a nosotros poder fortalecer el campo. Aquí, ¿cómo es posible que los bielorrusos sean quienes estén sembrando plátano en la costa oriental del lago? Que los chinos tengan todas las concesiones del coltán en Amazonas y en el sur del país. Que el arco minero esté regalando el oro y la producción venezolana a condiciones más voraces que en la colonia. Ni siquiera cuando éramos colonia española teníamos condiciones comerciales tan salvajes como las que tenemos hoy en día. ¿Por qué nosotros debemos acostumbrarnos a un modelo que privilegia el trabajo en otros países, pero que no genera trabajo para los que necesitan tener trabajo? Parte de la intervención del diputado Miguel Pizarro, quien también es el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, en pues esta participación que tiene el día de hoy en este 12º foro sobre la Ley de Producción Nacional en el marco del periodo de consulta pública que se ha abierto sobre este nuevo instrumento legal. Nosotros con esta información retornamos nuevamente al estudio de noticias de Eurovisión. Adelante, Gabriel. Gracias, Irlenis, por este reporte. Era entonces la consulta de la Ley de Producción Nacional. Estaba, entre otros, el diputado Miguel Pizarro. A las 11:02 de la mañana vamos a hacer un contacto vía telefónica con